Tres monjes se sientan en meditación, pero no buscan lo mismo. El primero anhela solo su propia liberación, siguiendo las palabras originales del Buda al pie de la letra, tal como fueron pronunciadas hace 2500 años. El segundo ha jurado salvar a cada ser vivo de la existencia antes de entrar él mismo en el nirvana. El tercero cree que puede alcanzar la iluminación en esta misma vida usando prácticas tan secretas que fueron ocultadas durante 1000 años. ¿Cómo pudo el mensaje simple de un solo maestro crear tres sendas completamente distintas hacia el despertar? Y aquí está el misterio que te asombrará: cada tradición afirma que las otras se han equivocado. Hoy vamos a desvelar la historia oculta detrás de la gran división del budismo, revelando cómo la geografía, la política y la naturaleza humana misma moldearon estas tres magníficas tradiciones. Al final, comprenderás no solo lo que hace única a cada escuela, sino por qué esta división podría haber sido exactamente lo que el mundo necesitaba. La confusión del adiós, el primer concilio. El año era 483 a.C. y Gautama Buda yacía a punto de morir bajo una arboleda de árboles-sal. Sus palabras finales a sus discípulos fueron profundas, aunque inquietantes. Luego, se fue. Imagina la confusión que siguió. Aquí estaba un maestro que había dedicado 45 años a compartir sus conocimientos, pero nunca designó un sucesor, nunca dejó escritas sus enseñanzas, y nunca estableció una jerarquía formal. Sus seguidores se quedaron con recuerdos, tradiciones orales y una pregunta ardiente que resonaría a través de los siglos: ¿qué enseñó realmente el Buda? Durante los primeros cientos de años, esto no fue un problema. Pero a medida que el budismo comenzó a expandirse más allá de la India, sucedió algo fascinante: las enseñanzas se encontraron con nuevas culturas, lenguas diferentes y diversas tradiciones espirituales. Como un río fluyendo hacia un terreno desconocido, el budismo comenzó a adaptarse, a transformarse, a dividirse en distintas corrientes. Las tierras cálidas y tropicales del sudeste asiático preservaron lo que creyeron eran las palabras originales del Buda, creando Theravada, el camino de los ancianos. Las vastas extensiones de China, Corea y Japón adoptaron una visión más expansiva, desarrollando Mahayana, el gran vehículo. Y en los picos aislados del Tíbet, el budismo se fusionó con prácticas ancestrales, dando forma a Vajrayana, el misterioso vehículo del diamante. Rastreamos este increíble viaje, comenzando con la tradición que afirma preservar las enseñanzas del Buda tal como las pronunció. Capítulo 1. Theravada, el camino de los ancianos. El año era 247 a.C., casi 2 siglos y medio después de la muerte del Buda. Un joven príncipe llamado Mainda se encontraba ante su padre, el emperador Asoka de la India, el gobernante más poderoso de su época. Mainda había tomado una decisión que conmocionó a la corte real: se había convertido en un monje budista. Asoka enviaba a su propio hijo en una misión arriesgada: cruzar las aguas traicioneras hacia la isla de Lanka, actual Sri Lanka, encontrar al rey de Vanampilla Tissa y convertir un reino entero al budismo. En la India, el budismo estaba bajo asedio. Los resurgimientos hinduistas desafiaban a los monasterios, las invasiones amenazaban con destruir siglos de enseñanza, y las tradiciones orales que conservaban las palabras del Buda corrían el riesgo de desvanecerse para siempre. Mainda y sus compañeros monjes llegaron a Mintale, un afloramiento rocoso cerca de la antigua capital. El rey de Vanampilla Tissa estaba cazando en esas colinas cuando se encontró con estos extraños extranjeros de cabeza rapada. Según la crónica Mahavamsa,
El rey se acercó con cautela y preguntó, ¿quiénes sois? La respuesta de Mahinda resonaría a través de la historia: somos monjes, majestad, seguidores del rey del Dharma, el Buda. Hemos venido desde la India con un mensaje de liberación. Lo que ocurrió después fue extraordinario. Mahinda comenzó a enseñar el Sutra Chulatipadopama, y el rey se convirtió en el acto. Pero esta no fue solo una conversión religiosa, fue el nacimiento del budismo Theravada. La palabra Theravada significa, literalmente, el camino de los ancianos. Estos monjes no estaban interesados en la innovación, creían poseer algo de valor incalculable, las palabras exactas que el Buda había pronunciado, conservadas a través de una cadena ininterrumpida de transmisión oral. Este enfoque conservador resultaría ser su salvación. Cuando el budismo casi desapareció de la India, la isla de Sri Lanka se convirtió en su fortaleza. Aquí, los monjes tomaron una decisión revolucionaria que preservaría el budismo para siempre. Por primera vez en 400 años, escribieron las enseñanzas budistas. El Canon Pali, que consta del Vinaya, el Sutta Pitaka y el Abhidhamma, se convirtió en la literatura budista temprana más completa que poseemos. Pero la genialidad de Theravada no fue solo la preservación, fue la espiritualidad práctica. El camino es claro y directo, la conducta moral proporciona el cimiento, la concentración agudiza la mente y la sabiduría corta las ilusiones que causan el sufrimiento. Sin rituales complejos, sin visualizaciones elaboradas, sin atajos místicos, solo el viaje metódico y paso a paso hacia la liberación personal. Esta práctica intensamente individual creó algunas de las sociedades más estables y armoniosas de la historia. Hoy, Theravada sigue siendo la tradición dominante en Sri Lanka, Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya, hogar de más de 150 millones de budistas. Pero a medida que el budismo se extendió más allá de estos bastiones tropicales, otras comunidades se hicieron preguntas diferentes. ¿Qué pasaría si la compasión budista estuviera destinada a ser más que la liberación personal? ¿Y si la iluminación fuera solo el comienzo, no el final? Estas ideas revolucionarias darían origen a un movimiento que empequeñecería a Theravada en tamaño y ambición. Capítulo 2. Mahayana, el gran vehículo. Para comprender el budismo Mahayana, debemos comenzar con una de las leyendas más poderosas de toda la literatura budista, la de Avalokitesvara, el bodhisattva de la compasión infinita. Avalokitesvara se paró ante el Buda Amitabha e hizo el juramento supremo: no entraré en el nirvana. No descansaré en la paz perfecta hasta que todos y cada uno de los seres sintientes en la existencia hayan sido liberados del sufrimiento. Pero luego, según los textos antiguos, la devastación golpeó. A pesar de los incansables esfuerzos de Avalokitesvara, el sufrimiento nunca disminuyó. Por cada alma que salvaba, 10 más caían en la oscuridad. La tarea parecía imposible. La leyenda cuenta que el corazón de Avalokitesvara se hizo pedazos por el dolor abrumador, su cabeza se partió, su cuerpo se desmoronó, su espíritu se rompió bajo el peso de la compasión infinita frente al sufrimiento infinito. Sin embargo, el Buda Amitabha, al presenciar el colapso de su hijo espiritual, realizó un milagro de transformación, lo reconstruyó con 11 cabezas para ver el sufrimiento en todas direcciones y 1000 brazos para alcanzar a cada ser necesitado. El mensaje era claro: la verdadera compasión no retrocede cuando es abrumada, multiplica su capacidad para ayudar. Esta leyenda captura el espíritu revolucionario que transformó el budismo alrededor del siglo I a.C. Mientras los monjes Theravada se enfocaban en la liberación individual,
surgió un nuevo movimiento con una visión radicalmente diferente. Se autodenominaron seguidores del Mahayana, el gran vehículo, porque su objetivo era transportar a todos los seres a la iluminación, no solo a ellos mismos. El cambio filosófico fue profundo. Donde Theravada buscaba el ideal del Arhat, el individuo perfeccionado que alcanza el nirvana, Mahayana elevó al Bodhisattva, el ser iluminado que pospone deliberadamente su propia liberación final para ayudar a otros. Los maestros Mahayana declararon que el objetivo final no era escapar del mundo del sufrimiento, sino transformarlo. Enseñaron que el nirvana y el samsara, la iluminación y la existencia ordinaria, no eran reinos separados, sino diferentes formas de percibir la misma realidad. A medida que este nuevo budismo se extendió hacia el norte desde la India, se encontró con sofisticadas tradiciones filosóficas. En lugar de reemplazar las creencias existentes, el budismo se comprometió con ellas, se fusionó con ellas y creó síntesis completamente nuevas. Las innovaciones fueron asombrosas. Los budistas chinos desarrollaron el concepto de la naturaleza búdica, la idea de que todo ser ya posee la semilla de la iluminación. Crearon el budismo de la tierra pura, ofreciendo la salvación a través de la devoción. Fundaron el budismo Chean, más tarde conocido como Zen, enfatizando la realización directa más allá de las palabras y los conceptos. Pero quizás la mayor innovación de Mahayana fue su adaptabilidad. A diferencia de la cuidadosa preservación de las formas originales de Theravada, el budismo Mahayana se convirtió en un cambiaformas, transformándose para satisfacer las necesidades de cada cultura que encontraba. Hoy, el budismo Mahayana abarca más de 500 millones de practicantes en todo el este de Asia y más allá. Ya sea un monje zen en Kioto sentado en meditación silenciosa, un devoto de la tierra pura en Beijing cantando el nombre de Amitabha, o un erudito en Seúl estudiando filosofía, todos comparten el antiguo juramento de Avalokitesvara, salvar a todos los seres sin excepción. Pero nuestro viaje a través de las tres grandes tradiciones del budismo está incompleto. En lo alto de las montañas del Tíbet, se estaba produciendo otro desarrollo extraordinario. Capítulo 3, Vajrayana, el vehículo del diamante. El año era aproximadamente 750 después de Cristo. El rey Trison Detsen del Tíbet enfrentaba un problema imposible. Quería construir el primer monasterio budista en su reino montañoso, pero cada intento terminaba en desastre. Las paredes se derrumbaban de la noche a la mañana, los cimientos se agrietaban sin explicación, y los trabajadores huían aterrorizados. La tierra misma parecía resistirse a la religión extranjera. Los asesores del rey susurraban sobre espíritus enfadados y deidades ancestrales que habían gobernado esos picos desde tiempos inmemoriales. Los chamanes Bon advirtieron que el proyecto budista estaba condenado. Pero entonces, llegó un mensaje de la India que lo cambiaría todo. Entra Padmasambhava, conocido por los tibetanos como Guru Rinpoche, el precioso maestro. Este no era un monje budista cualquiera. Padmasambhava era un maestro de la Tantra, un practicante de las formas más avanzadas, secretas y poderosas de la espiritualidad budista. Según la tradición tibetana, mientras Padmasambhava viajaba por los pasos del Himalaya, se encontró con los mismos demonios y espíritus que aterrorizaban a los constructores del monasterio. Pero en lugar de combatirlos, hizo lo impensable, uno por uno, confrontó a cada demonio, a cada deidad local, a cada espíritu iracundo, y los ató bajo juramento sagrado. No para que desaparecieran o retrocedieran, sino para que transformaran su energía destructiva en poder protector.
Los demonios se convirtieron en dharmapalas, guardianes del budismo. Este principio se convirtió en la base del budismo vajrayana, el vehículo del diamante. El diamante representa tanto la naturaleza indestructible de la iluminación como la precisión cortante requerida para lograrla. Los practicantes de Vajrayana no buscan escapar del mundo de la pasión y el poder, buscan aprovechar esas mismas fuerzas como combustible para un rápido desarrollo espiritual. Donde Theravada enfatiza la purificación gradual a lo largo de muchas vidas, y Mahayana habla de innumerables renacimientos, Vajrayana hace una afirmación asombrosa: a través de las técnicas correctas, la iluminación se puede lograr en una sola vida. No en un futuro distante, sino aquí, ahora, en este mismo cuerpo. Los métodos desarrollados en el Tíbet no se parecían a nada visto antes en el budismo, visualizaciones complejas donde los practicantes se imaginan a sí mismos como deidades iluminadas, sílabas sagradas que vibran a través del cuerpo y la mente, mandalas intrincados que mapean la conciencia misma. Todo diseñado para acelerar la transformación de la conciencia ordinaria en sabiduría despierta. Durante más de 1000 años, esta notable civilización floreció en aislamiento. El Tíbet se convirtió en una sociedad única donde la búsqueda de la iluminación era el principio organizador de la vida diaria. Luego vino 1950. La invasión china destrozó este mundo ancestral casi de la noche a la mañana. El 14º Dalai Lama huyó a la India en 1959, llevando consigo la responsabilidad de preservar toda una tradición espiritual. Sin embargo, esta catástrofe condujo a un renacimiento inesperado. Los maestros tibetanos, dispersos por todo el mundo, comenzaron a compartir sus secretos celosamente guardados con estudiantes de todas partes. La destrucción del Tíbet tradicional, paradójicamente, condujo a la expansión global de Vajrayana. Capítulo 4. La convergencia y el propósito final. Durante más de 2 milenios, estas tres tradiciones budistas se desarrollaron en relativo aislamiento, pero nuestro mundo moderno ha roto esas antiguas fronteras. Hoy, un solo retiro de meditación podría incluir técnicas de las tres escuelas. La pregunta es, ¿estamos presenciando la mayor evolución del budismo o su potencial dilución? A pesar de sus diversos métodos, las tres escuelas comparten acuerdos fundamentales, todas aceptan las 4 nobles verdades, las 3 joyas y entienden la iluminación como la transformación completa de la conciencia. Las diferencias a menudo son más sobre el énfasis que sobre la esencia. El enfoque de Theravada en la liberación individual no significa que los practicantes carezcan de compasión. El ideal del Bodhisattva de Mahayana no ignora el desarrollo personal. Los métodos rápidos de Vajrayana no evitan el camino fundamental. Cada tradición simplemente enfatiza diferentes aspectos de un viaje espiritual completo. Esta convergencia está creando oportunidades sin precedentes. Los maestros budistas formados en una tradición están estudiando con maestros de otras. Los practicantes occidentales pueden explorar múltiples enfoques sin las restricciones geográficas que alguna vez los separaron. El Buda mismo podría haber enseñado intencionalmente diferentes métodos a diferentes personas. El enfoque analítico para los discípulos que necesitaban una comprensión sistemática, la visión compasiva para aquellos llamados a servir a los demás, las técnicas transformadoras para los practicantes listos para métodos avanzados. Un maestro sabio no da la misma lección a cada estudiante. En lugar de 3 interpretaciones en competencia, podríamos estar viendo 3 aspectos complementarios de la enseñanza completa del Buda: la precisión de Theravada, la compasión de Mahayana y el poder de Vajrayana,
todos reflejando diferentes facetas de una mente extraordinaria. La verdadera enseñanza siempre ha sido que el camino en sí crea el destino. La búsqueda sincera de la verdad, ya sea a través de la disciplina Theravada, la compasión mahayana o la transformación vajrayana, conduce al mismo lugar. Los tres monjes de nuestra apertura, sentados en meditación con diferentes objetivos, pueden descubrir que están escalando la misma montaña desde diferentes laderas, todos dirigiéndose hacia la misma cumbre, donde sus caminos separados finalmente convergen. ¿Cuál de estas tres tradiciones te llama? ¿Te atrae el enfoque preciso de Theravada, la compasión ilimitada de Mahayana o el poder transformador de Vajrayana? Comparte tus reflexiones en los comentarios y no olvides suscribirte a Despertar Consciente si disfrutaste de este viaje a través de las tres grandes sendas del budismo. El camino que te llama es el camino que te llama a casa.